contrato de hipoteca. Vamos a explicar en su oportunidad cuando pasemos. En principio ustedes se van a formular la siguiente pregunta, pero un momentito, la hipoteca es un derecho real de garantía, regulado, o sea, el derecho real de garantía regulado en el libro de derechos reales del Código Civil. Pero el profesor Valdeón dice, nos habla de un contrato accesorio de hipoteca minera y también nos habla de un contrato de prenda minera. ¿Por qué? ¿O es un derecho real o es un contrato? ¿Por qué? Esto lo que corresponde al texto único ordenado de la Ley General de Minería como está. En todo caso me voy a adelantar un poco para que no le dejarle la cerecita por ahí. En el Código Civil alemán, el BGB de 1901, se habla de contratos de hipoteca. Es decir, como tal, como un contrato, va a ser para gravar un bien inmueble determinado. Es otra cosa que soporte o no soporte una garantía respecto a una obligación. Entonces, por el Código Civil alemán, el BGB, establece la existencia de contratos de hipoteca. Recuerden que nosotros, con el Código Civil del 36, no nos afiliamos necesariamente al derecho alemán, sino los codificadores de 1936 y el codificador del 84. El codificador del 36 más se aproximó al derecho francés y el codificador del 84 al derecho francés y al derecho italiano. Porque, por ejemplo, en el derecho alemán existe, en el derecho civil alemán existe el negocio jurídico. Y acá le regalamos, de acuerdo a la tradición francesa, el acto jurídico. ¿Cierto? Entonces, es debido a eso. En el derecho francés existe lo que es la hipoteca, es un derecho real de garantía, y nuestro derecho civil también es así. Pero en materia minera, con el decreto legislativo 109 de junio de 1981, la Ley General de Minería, que fue modificada por el decreto legislativo 708 de 14 de noviembre del 91, y esa modificación viene a ser con esa modificación viene un solo texto, el texto único ordenado de la Ley General de Minería, el 014-92-EM, él sí habla todavía de una hipoteca minera, que tiene entonces sustento en el derecho alemán. Pero he puesto yo como accesorio, ¿por qué? Porque esa hipoteca, como tal, va a depender de otro contrato, de un contrato de mutuo, de préstamo, con garantía hipotecaria. La concesión minera puede soportar esa hipoteca. O si no, suscribo un contrato de transferencia, léase contrato de compra-venta en el derecho privado. Tengo la concesión Rosita de Oro, realizo la transferencia a una persona por el precio de jurídica, por el precio de 5 millones de dólares, y me paga más del 50%, el 51%. Y por la diferencia, de hecho, se podrá constituir una hipoteca contractual, o sea, por decisión y voluntad de las partes. Ahí también está su origen. Por decisión de las partes se grava en hipoteca la concesión Rosita de Oro. ¿Para qué? Para garantizar la creencia, ¿cierto? Pero a falta de disposición expresa, o las partes que se hubiesen llegado de acuerdo, por mandato legal, el Código Civil obliga al registrador ¿a qué? A que por el saldo del precio constituya hipoteca legal. Y en la misma figura que estudiamos cuando vemos lo que es contrato de compra-venta. Cuando se hace un contrato de compra-venta, por el saldo del precio se constituye una hipoteca legal, o si no una hipoteca contractual cuando hay acuerdo a las partes. Pero de hecho es para garantizar la creencia. Entonces yo lo que estoy haciendo es esa finura, esa disquisición
en cuanto al derecho francés y el derecho alemán. Esto lo de la prenda, efectivamente, esto viene desde el derecho romano. O sea, que hayan señalado que se trata de una garantía mobiliaria es, no sé, yo no le encuentro razón para apartarse de lo que es la tradición romanista. Cuando se habla del pignus, pues la prenda, pero acá se le pone el nombre de garantía mobiliaria, bueno, y al final es lo mismo. Dígame. Justamente le iba a preguntar sobre las garantías mobiliarias y las prendas mineras, o en el caso de hipoteca minera, ¿cuál es la diferencia entre esos dos? Es que lo que sucede es que la hipoteca minera va a gravar una concesión de exploración, explotación, beneficio, labor general o transporte minero. A una concesión, no un petitorio tampoco, ¿eh? Luego les voy a explicar por qué. En tanto que una prenda minera, que está referido, o sea, era en la Ley General de Minería, era específico la prenda para la actividad minera. Como por ejemplo había la prenda de buques también, por ejemplo, no, perdón, la hipoteca de buques, o de aviones, etc. O dependiendo de cada sector. Entonces, tomaron la decisión de que, al aprobarse la ley de garantía mobiliaria, se dijo, no, saquemos una sola ley de garantías que contemple todas las garantías respecto a bienes muebles, respecto a prendas. Esto soporta un bien mueble, puede ser el mineral o un vehículo, etc. Y en las demás también igual contempla. Pero la diferencia es que actualmente en el Código Civil y en la ley minera no hay hipotecas futuras, pero en tanto que hay garantías o prendas futuras en la ley general, en la ley de garantía mobiliaria. Esa es la diferencia también, si se quiere señalar. Pasemos entonces al primer contrato. Es el contrato de cesión minera. Y aquí estamos haciendo una cita textual del artículo 166 del texto único de la Ley General de Minería. En cuanto, para intentar definir este contrato, la norma dice que el concesionario podrá entregar su concesión minera. Ojo, pero supone que existe una concesión, su concesión minera para exploración y explotación de beneficio, labor general o transporte minero a un tercero, percibiendo a cambio una compensación. El efecto inmediato es que el cesionario, o sea, el cedente es el titular de la concesión, el cedente. El cesionario es el tercero que se va a sustituir por este contrato en todos los derechos y obligaciones que tiene el titular de la concesión, es decir, el cedente. ¿Qué obligaciones? Si que realiza la actividad minera, tiene que cumplir como se va a sustituir temporalmente. A mérito de este contrato de cesión, temporalmente va a sustituir al subtitular las obligaciones. ¿Qué obligaciones son? Obligaciones mineras propiamente, como el pago del derecho de diligencia, la producción o inversión, o a falta de producción o inversión, el pago de la penalidad. Cuando se realiza la actividad minera en el área de la concesión, al cumplimiento del reglamento de seguridad y medicina en el trabajo, o medicina ocupacional. Hay un reglamento que es muy extenso ese reglamento. En el ámbito con relación al cumplimiento de las normas ambientales, como lo que es la Ley General del Ambiente, o lo que es el reglamento ambiental a la actividad minera, en cuanto se refiere además a la presentación de instrumentos de gestión ambiental, etc., se sustituye al titular. Y también podrá este cesionario, este tercero denominado cesionario, llegar también a un acuerdo compensatorio con el propietario de los predios superficiales. Porque un requisito para el ejercicio de la actividad minera es que, de acuerdo a la ley 27.560, la ley de tierras, en su artículo 7º, que para ejercer la actividad minera se requiere
se requiere llegar a un acuerdo con el propietario del terreno superficial o con el propietario del predio. ¿Correcto? Dígame. El concesionario recibe por única sola vez la compensación Vamos a explicar. El tiempo de la sesión. A nivel conceptual todavía estamos. Ahorita voy a explicar eso y le agradezco su pregunta por cuánto tiempo, perdón, por cuánto va a percibir. Y vamos ahí a escudriñar cuáles son los elementos constitutivos de este contrato de cesión minera. Fíjense, para abordar y definir una caracterización del contrato de cesión minera existen dos vertientes o dos teorías. La primera es de orden civil, que dice que estamos frente a un típico contrato de arrendamiento de derecho civil. Una segunda vertiente es que estamos frente a un típico contrato de cesión minera dentro del ámbito del derecho minero, aun cuando la regla del arrendamiento del derecho minero, pero del derecho civil, se aplica supletoriamente, menos el plazo. ¿Por qué? Sabemos que la actividad minera es de largo aliento. Los plazos son largos. Entonces, en materia civil hay un contrato de arrendamiento, sujeto a plazo fijo y a plazo o determinado o a plazo indefinido. Cuando el plazo es indefinido, se reduce al plazo máximo de 10 años. Establecen las normas del Código Civil. Pero ese concepto del plazo no le es aplicable a la actividad minera. ¿Por qué? Porque la actividad minera es de largo aliento. No se requiere entonces reducir el plazo de 10 años. Entonces, en mi punto de vista, y así también se ha conversado, ya se ha definido de que no debe establecerse la limitación desde el punto de vista registral cuando un contrato es indeterminado, un contrato de cesión minera, entonces no se reduce el plazo de 10 años. No es aplicable en ese aspecto. A ver, para abordar su pregunta, ¿cuáles son los elementos del contrato de cesión minera? El objeto, la contraprestación, renta o compensación y el plazo. Son sus elementos. El objeto, por definición de la norma minera, habla de una entrega de la concesión. Entrega la concesión. Nosotros precisamos que esta entrega es jurídica, en el caso de la concesión de exploración y explotación. La entrega casi siempre va a ser jurídica. ¿Por qué? Porque un derecho minero, como tal, es un sólido de profundidad indefinida, la de exploración y explotación, ¿cierto? Con una suerte de Q. Entonces, la entrega será cuando se celebra ese contrato de cesión minera, la entrega será jurídica. Pero en la práctica, muchas veces se dice, aún no con criterio jurídico, sin ningún criterio técnico, pero por la praxis se dice que en este estado se deja expresa constancia que el cesionario, a la firma de la escritura pública que origina este contrato, ha tomado posesión del área de la concesión Rosita de Oro. Hoy es distinto decir que ha asumido ya la administración, o asume las obligaciones, o ha asumido el cúmulo de derechos que otorga la concesión. Pero un tema de practicidad se dice que ha asumido la posesión. ¿Para qué? Para que, al igual como en el derecho común, para precisar de que ya está en su dominio ese derecho, simplemente con fines prácticos. Y la otra posición es que la entrega de la concesión es material. Efectivamente, un contrato de cesión respecto a concesiones mineras de beneficio, labor general y transporte minero, yo veo sí con mayor claridad hablar de que se entrega ya ahí sí en posesión. ¿Por qué? Porque una concesión de beneficio, lo que constituye como inmueble como tal,
es el material afecto para los fines de la explotación. A ver, aire, lo que es, si es un trabajo subterráneo, lo que es las instalaciones de los carros mineros, o también lo que es los durmientes, lo que está las instalaciones ferroviarias internas, adquiere la condición no de mueble, sino de inmueble por la finalidad que persigue, de acuerdo a la definición del Código Civil. Entonces tiene la condición de inmueble. Entonces, del mismo modo, el transporte minero, esos sistemas de transporte no convencional, el mineraducto, lo que es los cablecarriles o las fajas transportadoras, por adherencia tiene condición de inmueble, porque está persiguiendo un fin económico. Y lo mismo ocurre en la gran fábrica, lo que es una planta de beneficio, porque hay una estructura, es como un edificio, es como una fábrica. Allí sí, desde mi punto de vista, podemos hablar de una entrega material, porque ahí sí es mucho más fácil, porque se trata de, lo que tiene la condición de inmueble es la infraestructura. Es mucho más fácil. En tanto, para la exploración y explotación es más jurídica. Por eso la norma dice entregar su concesión. Entrega de la concesión debe tenerse esa, ojo que está refiriéndose no solamente a la concesión de exploración y explotación, sino a las demás concesiones. Ese es el objeto, la entrega de la concesión. Lo que preguntaba usted, la ley minera habla de compensación. En principio, siempre he señalado esa crítica y la voy así manteniendo, y no hay modificación hasta la fecha en la ley minera. Impropiamente la ley minera utiliza la figura de la compensación. Y también en el ámbito laboral también existe, y el doctor Germán Aparicio Valer, recuerdo que Germán publicó la revista de análisis laboral, hace muchos años tuve la oportunidad de informarme de esa revista, y un análisis muy interesante que hizo el profesor Aparicio, que decía, en materia laboral no podemos hablar de una compensación por tiempo de servicios, porque hicimos un análisis de la figura de la compensación. Por la compensación, el deudor, entre acreedor y deudor, hay una relación jurídica entre ambos. Es decir, el acreedor se convierte a su vez en deudor, y a su vez el deudor se convierte en acreedor. Entonces, analizando, yo a la doctora le debo $5.000. A su vez, la doctora a mí me debe $4.500. Entonces, vamos a compensar, extinguir de esas obligaciones recíprocas respecto a $4.500. Y únicamente habrá un saldo por pagar de 500, ¿cierto? Y esos, como se han convertido, tanto acreedor como deudor se han convertido en casi una sola persona entre ambos, se compensa. Es una forma de extinción de las obligaciones, de acuerdo también al derecho de las obligaciones, del derecho del Código Civil, ¿cierto? Y cuando se emplea esa figura en el ámbito laboral, no es la más correcta, la más adecuada. Compensación, o sea, el trabajador no tiene por qué compensar, sino simplemente paga sus derechos sociales, su tiempo de servicio, y se acabó. Pago del tiempo de servicio, no compensación. Entonces, en el derecho minero tampoco no escapa de esa crítica, porque en materia del contrato de cesión se habla de una compensación. Pero en puridad debe entenderse, cuando se habla de compensación, debe entenderse la contraprestación. Yo te cedo, te doy en cesión minera la concesión. A cambio debo percibir, esa es la prestación que realizo. A cambio yo debo percibir una contraprestación. ¿De qué manera puedo percibir la contraprestación? De un punto de vista económico. A ver, el 10% de la producción, o el 3% de la producción a valor neto, o el 5%, dependiendo. O si no, puesto
haber 10 toneladas de material puesto en cancha. Eso es un poco extraño también, pero un poco difícil. A eso es lo que se denomina, esa contraprestación se le denomina también regalía contractual o renta, o si es que estamos dentro de la teoría marxista, podemos hablar de una plusvalía, válidamente, y que está obligado el cesionario frente a quién, al titular de la concesión denominado cedente. ¿Qué porcentaje? ¿Qué monto? Es lo que libremente pacten las partes dentro de la libertad de contratación. Pero cuando existía un dirigismo contractual en la antigua Ley General de Minería de la década del 70, el decreto ley 18880, se estableció que era un porcentaje máximo del 10% del valor de la producción neta. Máximo un 10%. Yo he tenido la oportunidad de ver contratos máximo, cuando yo asesoraba, trabajaba en la gerencia legal de una empresa, tenía que pagar la empresa donde yo laboraba como contraprestación hasta dos empresas, una el 9% y la otra era por el 8%. Aún así, el 9 o el 8%, estas empresas sufrían en pagar, porque son costos, estás poniendo un costo a lo que es a la producción, estás adicionando a los valores de la producción un costo irreal probablemente, y tienes que pagar para seguir extrayendo el mineral. Cosa distinta es que, por eso es que siempre se procura ser titular de una concesión o adquirir a través de un contrato de transferencia. No está en dos conceptos, que está obligado el cedente al concesionario, tanto la contraprestación, la regalía, esa parte. Serían dos conceptos. No, lo que le decía, por compensación debemos entender a la contraprestación, o también se denomina regalía contractual o renta. Entonces es optativo, puede ser uno. No, lo que le digo es, descartamos la figura de la compensación. La ley minera nos habla de compensación, pero debemos entender, o sea, considero yo, de que es una contraprestación. O sea, estamos buscando el rigor académico al instituto, no es compensación. Entonces, ¿qué es? Una contraprestación. ¿Puedo denominar la regalía un royalty? Sí, en la praxis jurídica se establece, sí. ¿Renta? Sí, porque la renta o la plusvalía es una renta civil en todo caso, es aquel que percibe el arrendatario respecto a un bien, es una renta civil. Acá el titular de la concesión percibirá sentado en su casa una suma determinada. Y hay muchas familias en Lima que perciben, que tienen sus minas en Huancavelica, en otros lugares, perciben esa renta o esa contraprestación. Y lo peor es que esos titulares no están asumiendo ninguna responsabilidad de orden social, por ejemplo. Simplemente perciben esa plusvalía de la interpretación marxista de la economía, entonces, o renta. Y acá sí entra dentro del liberalismo lo que es de acuerdo a las capacidades económicas que tenga en todo caso la empresa, o dependiendo también del valor del mineral, dependiendo y también los valores internacionales del mineral. Eso se establece en las negociaciones respectivas. Plazo. Evidentemente esto se trata de un contrato de duración. No puede, por consiguiente, establecerse que cuando no se ha determinado el plazo, debe reducirse a 10 años. Como que se refiere para el contrato de arrendamiento el artículo 1688 del Código Civil, que le resulta inaplicable. En algún momento el registro de derechos mineros, dentro del registro de la propiedad inmueble en Lima, interpretaron en ese sentido, de que era un contrato a plazo indeterminado y redujeron el plazo de 10 años. Y estaban ¿en cuánto tiempo? Estaban en 5 años de exploración, y prácticamente entonces les queda solamente 5 años por explotar, como un criterio de desconocimiento del registrador. Hizo después que se revisara esa figura, entonces por eso ya se tiene establecido
Y eso se genera desde un punto de vista registral, que es un contrato de duración. Y cuando no se establece un plazo determinado, dejen, es un contrato de duración. Cuando ustedes vean, cuando presenten así la minuta, o sea, deben tener cuidado de eso, de que sea un contrato, puede ser a plazo determinado o indeterminado. Entonces ya hemos visto, en el aspecto subjetivo, existe un cedente y un cesionario. Cedente será el titular y cesionario será ese tercero que se sustituirá en los derechos y obligaciones del titular de la concesión, ¿cierto? Tenemos un objeto, el ejercicio de la actividad, pero a través de la entrega del titular al cesionario de la concesión. Esto puede ser física o también puede ser jurídica, dependiendo de la concesión. Y entonces acá vamos a esa exquisitez. Esa exquisitez, ¿por qué no se denomina contrato de arrendamiento? ¿Y por qué se denomina contrato de cesión minera? Miren, desde mi punto de vista, al igual que el Código Civil alemán de 1900, dije 901, 1900, el BGB, hay contratos de arrendamientos en materia de minas para hacer la actividad. El Código de Minería de 1900 y el de 1950 contemplaban la figura del arrendamiento. En la legislación comparada, en la ley de minas del año 1974 de España, existe lo que es los contratos de arrendamiento. Pero, ¿por qué no le denominamos contrato de arrendamiento? Por Dios, ¿por qué? Y acá me voy a remitir a lo que estableció el legislador del 84 y el legislador del 36, del Código Civil 36 de 1984. Pese a que en el legislador del 36 estuvo Alfredo Sortimuro, que era profesor de Derecho Minero y uno de los autores del libro de Derechos Reales del Código 36. Pero se siguió esa tradición. Fíjense, cuando se suscribe un contrato de arrendamiento, ¿cuál es el objeto? Sustituirse en el uso temporal del bien, ¿cierto? Mueble o inmueble. El uso. Eso decía el Código del 36 y dice el Código Civil del 84. A eso limita solamente el arrendamiento a eso, al uso, al disfrute del bien. La disposición, disponer del bien. Excepcionalmente de cosa ajena, ya es otra cosa, es un tema no le faculta per se en el contrato, pero en cuanto solamente le faculta el uso o el disfrute. Y cuando se celebra, por ejemplo, respecto a un departamento, al momento de realizar la devolución del bien inmueble, se devuelve conforme al uso otorgado o en condiciones normales que amerite ese uso, ¿no? O sea, no tiene que alterarse sustantivamente ese bien. El uso, repito. A ver, en materia minera, o en el Código Civil, se pudo haber establecido también que por el arrendamiento no solamente tengo el derecho al uso, sino al disfrute o al usufructo del bien. Si se ponía eso, si se ha puesto eso en todos los contratos especiales, como es este contrato minero de cesión, hubiesen desaparecido. ¿Por qué? Si yo celebro un contrato de arrendamiento respecto a la concesión, allá, perfecto, entro al área a realizar la actividad, o sea, me sustituyo temporalmente en los derechos y obligaciones, pero también, si fuese un arrendamiento, en el disfrute con el gozo de lo que es de la extracción del recurso mineral. O tratándose, por ejemplo, de un contrato de
respecto a una licencia de las ondas hertzianas o una señal de televisión. El uso, sí, pero con ese uso de las ondas hertzianas, de la señal de televisión, está generando un disfrute, ¿cierto? Está disfrutando, está generando ingresos. Entonces es por eso es que en el derecho peruano, si es que se introdujera, y eso puede ser materia incluso por una investigación, si se introdujera la figura del disfrute o lo que es del usufructo del bien arrendado, con eso se elimina todos estos contratos que nos generan dolores de cabeza a menudo. Ustedes equiparen esto a un contrato de arrendamiento, solo que el contrato de arrendamiento da el derecho del uso, y ese contrato de cesión minera sí te otorga el derecho al disfrute, en todo caso al aprovechamiento del recurso mineral. Como hemos dicho que el recurso mineral no es un fruto, en el derecho civil se habla de